Vamos a recordar un poco, ¿verdad? El tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que debemos estar recordando siempre, que es un sacrificio muy grande, ¿verdad? Mateo 27, 15 al 26. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quiero que todos repitamos el 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Amén. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Y quiero hablar bajo el tema: ¿qué harás de Jesús? Amén. ¿Qué harás de Jesús? ¿Qué haremos nosotros de la persona de Jesús? Amén. Esta es una pregunta muy importante en nuestra vida. Y es una pregunta que en algún momento de nuestra vida tenemos que responder. Amén. Por más que huyamos de ella, por más que rehusemos contestarla, un día vamos a tener que definirnos qué vamos a hacer con Jesús en nuestra vida. Hermanos, si es que Jesús no es cualquier persona, sabemos eso, ¿verdad? Jesús no fue un maestro más, un profeta más, un hombre más. Amén. La Biblia declara que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Amén. Es Dios con nosotros, le llama la Biblia. La Biblia dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Amén. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él, por Jesús, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia dice que Jesús es el autor de la vida. Amén. En Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La Biblia le llama a Jesús la luz del mundo. Amén. Esa luz que alumbra y que da vida. Gloria al Señor. La Biblia le llama a Jesús el Salvador de la humanidad. En Juan 3, 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que Jesús venía a salvar al mundo. Él es el Salvador de la humanidad. Y no solamente es el Salvador, es el único Salvador. Amén. No hay más, solo hay uno. Y es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra: Jesucristo hombre. Entonces Jesús no es cualquier persona, hermanos. Es una persona, o mejor dicho, es la persona más importante del universo. Amén. Aquel que un día, hermanos, así como hoy nos extiende su salvación, también un día, hermanos, va a derramar juicio sobre la tierra, sobre todos aquellos que les rechazan. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a remontarnos a este tiempo, ¿verdad? Los acontecimientos de la crucifixión. Cuando los principales sacerdotes se levantaron contra Jesús y resolvieron hacerlo morir.
Dice la palabra que ellos fueron y apresaron a Jesús, estando Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Fueron y lo apresaron, vinieron con una turba de soldados y dice la palabra que lo golpearon, lo escupieron y luego lo trajeron ante el gobernador romano de ese tiempo, llamado Poncio Pilato, ¿verdad? Muchos han oído hablar de Pilato, este hombre que estuvo en sus manos por un momento el destino de Jesús. Y sabemos que aunque Pilato pues decidió, pero en realidad la autoridad de Pilato le fue dada por el Padre, ¿verdad? Porque Pilato le dijo en una ocasión a Jesús: a mí no me hablas, tú sabes que yo tengo poder para soltarte o para crucificarte. Y Jesús le dijo: ningún poder te fuere dado, si no tuvieras ningún poder si no te fuere dado de arriba. Pero este hombre pues tuvo ese poder en ese momento dado por el gobierno romano y también por el Señor, ¿verdad? Por nuestro Dios. Gloria a Jesús. Pero ellos traen a Jesús ante Poncio Pilato y acusan a Jesús, lo traen con calumnias. Acusan a Jesús de que él prohibía que se diera impuestos al César, lo cual era una mentira, porque Jesús había dicho: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y lo habían acusado de que él levantaba rebelión contra Roma. Todo era una calumnia para entregarle. El verdadero motivo por lo cual los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos trajeron a Jesús a Pilato era porque ellos no lo querían como Mesías, no lo querían como Salvador. Habían rechazado a Jesús y abiertamente no lo querían decir, ¿verdad? Y buscaban estas excusas. Pilato interrogó a Jesús y se dio cuenta que Jesús no había hecho ningún crimen, no había cometido ningún crimen, mucho menos digno de muerte, y él quería soltarle, ¿verdad? Y aprovechó este tiempo de que en la época de la Pascua judía, los líderes romanos le soltaban a los judíos un preso que ellos quisiesen, ¿verdad? Y dice que él los puso a escoger. Traen ante ellos un hombre llamado Barrabás. ¿Ha oído usted mencionar a Barrabás? Barrabás especifica la Biblia que era un hombre que había levantado rebelión contra Roma y le llama homicida. Era un asesino. Estaba preso por revolucionario y por asesino. Y lo traen y lo ponen a escoger entre Jesús y entre Barrabás, ¿verdad? Y aquella multitud estaba allí y estando persuadidos, los principales sacerdotes trataron de persuadir a la multitud para que ellos escogieran a Barrabás. Esta misma multitud una semana antes había declarado que Jesús era el rey, ¿verdad? Cuando Jesús entró montado en aquel burrito a Jerusalén, aquella multitud dijo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora estaba allí esta multitud diciéndole a Pilato: crucifícale, no lo queremos. Óigame, y Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás ahí representa la maldad, amén. Lo malo. Fíjese, hermano, es triste que la gente siempre está más propensa a escoger lo malo que lo bueno. La gente siempre quiere más lo malo que a Dios, hermanos. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira, hermano, la gente siempre le huye a Dios, no quiere a Dios. A veces pensamos que somos buena gente, siempre estamos huyendo de las cosas del Señor. Invite a una gente a un cine o a una iglesia, ¿a dónde usted cree que se va a ir? Siempre buscamos huir del Señor. Y cuando le ponen a aquel hombre que era un asesino revolucionario a escoger entre él y Jesús, ¿qué escoge la multitud? A Barrabás. Óigame, y oiga cómo dicen esta gente, ¿verdad? Dice, le dijo Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Bendito el Señor. Y cuando él le dijo, viendo Pilato que nada adelantaba, dice Mateo 27:24, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermano, es triste, ¿verdad? Que aún dice la misma palabra que la esposa de Pilato había tenido sueños con Jesús. Dice que la había padecido en sueño. Parece que Dios de alguna manera le habló, le compungió y le mandó a decir a Pilato algo que era prohibido: intervenir en un juicio, mucho menos una mujer. Le manda a decir: no tenga nada que ver con este justo. Pilato mismo declara que no había hallado nada digno de muerte en Jesús y le llama justo a Jesús. Y en el libro de Lucas,
Por 4 veces le llama a Jesús, le dice que es inocente de todo lo que se le acusa, pero aún así Pilato quiso satisfacer al pueblo, a la multitud. Nosotros siempre somos más propensos a hacer lo que quiere la mayoría, lo que dice la mayoría, lo que dice la gente, antes que hacer lo que dice Jesús, lo que dice Dios, ¿verdad? Y los pone a escoger y ellos lamentablemente escogen a Barrabás. Fíjese, Pedro le dijo a los judíos en Hechos capítulo 3, versículo 14 al 15, oiga lo que dice este versículo. Hechos 3, 14 al 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, yo hoy le pongo la pregunta, a usted también se la hago. ¿A quién prefiere usted? ¿A Jesús o a Satanás? Eso es lo que representaba Barrabás. Nosotros con las palabras decimos rápido, claro, a Jesús, pero con nuestros hechos, hermanos, mostramos otra cosa, que muy fácil escogemos otras cosas antes que al Señor. Ahora esta pregunta que dijo Pilato, él mismo dijo esta pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? El título del mensaje es, ¿qué hará usted con Jesús? ¿Qué hará usted de Jesús llamado el Cristo? Llamado significa que la gente lo llamó el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, pero no fue llamado por la gente, fue el Padre, amén, que lo ungió, dice la palabra. Aquel que lo ungió fue el Padre de los cielos, y el mismo Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él era el verdadero ungido de Dios, amén. No es lo que la gente diga, es lo que Dios determine. Y aunque la gente lo reconozca o no, Jesús es el ungido de Dios, el Mesías del mundo, amén, que vino a rescatar al hombre de sus pecados. Ahora, hágase esta pregunta en este día, o yo se la hago. ¿Qué hará usted de Jesús? Fíjese, al nosotros contestar esta pregunta solamente hay 3 posibles respuestas y vamos a ver cuáles son. Hoy en día las iglesias están llenas de gente religiosa. Los fariseos, los principales sacerdotes y los escribas eran los más religiosos de Israel. ¿Usted entiende eso? Era la gente que conocía la ley, que copiaban la ley, hermanos. Los escribas copiaban la ley. Óigame, y fueron los que rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios. Las iglesias están llenas de religiosos, gente que cree que le sirve a Dios, pero a su manera. Y déjeme decirle que a su manera no se le sirve a Dios a la manera de Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a ver las posibles respuestas que hay para esta pregunta. ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Hay 3 posibles respuestas. Vamos a ver cuál es la suya en este día. Algunos se burlarán de Jesús y los rechazarán, así como hicieron los principales sacerdotes y los escribas. Ellos dijeron, óigame, ellos le dijeron a Jesús, bájate de esa cruz. Si tú te bajas de esa cruz, vamos a creer en ti. Dice la palabra, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, ellos querían que Jesús hiciera un milagro delante de ellos. No les bastó todas las señales que Jesús había hecho, incluso que había resucitado a Lázaro. Y en la plena resurrección de Lázaro, ellos planean matarle, dice la Biblia, por envidia. Porque dijeron, todo el mundo se va detrás de Jesús. No podemos detener la fama de este hombre, el poder de este hombre. Este hombre tiene muchos seguidores. Y en plena resurrección de Lázaro, viendo a Lázaro resucitado, planearon matarle. Óigame, y ahora dicen, si tú bajas de esa cruz, te creemos. Gloria al Señor, están desafiando a Cristo. Y sí, Cristo pudo haber bajado de la cruz, ¿sabe usted eso, verdad? Ciertamente, Él tenía todo poder para bajar de la cruz y defenderse, claro que sí. Él no necesitaba estar ahí, Él no estaba ahí por débil, Él estaba ahí por amor. Él estaba ahí porque nos amó y era el único medio, la única manera de que usted y yo fuésemos salvos. Él tenía que morir en lugar de nosotros. Él tenía que tomar nuestro lugar. Y literalmente Jesús tomó el lugar de Barrabás, hermano. Barrabás era el que iba a ser muerto, pero Jesús fue el que tomó el lugar de Barrabás. Y no solamente de Barrabás, sino de cada uno de nosotros. Si Jesús no muere, usted y yo no tenemos ninguna posibilidad de ser salvos. Era necesario que Él muriera. Pero Él no murió por ser débil. Él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. A mí nadie me la quita, yo la entrego. Él es el autor de la vida, amén. Él es la resurrección y la vida, gloria al Señor.
Él tiene poder, amén, sobre la vida y sobre la muerte. Pero era necesario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y solamente la sangre bendita del unigénito Hijo de Dios tenía el poder para limpiar toda la humanidad, hermanos. Era el único que podía morir en lugar nuestro para salvarnos. Y gracias a Jesús que no le hizo caso a esa gente y no se bajó de esa cruz. Porque si no, usted y yo, hermanos, fuésemos a una condenación eterna sin esperanza. Gloria al Señor. Los principales sacerdotes y los escribas son ejemplos de la gente que se burla de Jesús, que no le basta su palabra, que no le basta lo que ya Él ha hecho, sus milagros, que quieren ver más y más y más. Hay un montón de gente en las iglesias que quieren ver un milagro más, no se conforman con lo que ya Dios ha hecho, con lo que está escrito aquí, con lo que vemos, con lo que hemos visto que ha hecho en otros. Queremos más y más y no queremos creerlo, tenemos de excusa. Dios tenga misericordia, hermanos. Jesús le dijo a los fariseos y los escribas: ¿cómo escaparéis del infierno? Generación de víboras. Dios no tiene que hacer más señales para que creamos en Él. Él se ha manifestado más que suficiente, hermanos. Simplemente el nosotros pedir señales es una excusa para nuestra incredulidad, que nunca será saciada, hermanos. Óigame, si algo enojó al Señor fue la incredulidad. Dios tenga misericordia con el pueblo de hoy, que no le bastan las señales, no le basta lo que el Señor ha hecho. Quieren ver más y más y más. Dios nos ayude. Gloria al Señor. Así hay muchos hoy burlándose de Jesús. Hay gente que cree que Jesús fue un simple maestro, un simple hombre. Algunos creen que hasta fue un loco, hermanos. Dios tenga misericordia. Pero la pregunta sigue: ¿qué hará usted de Jesús? ¿Qué hará usted de Jesús llamado el Cristo? Usted puede burlarse de Él, pero aténgase a las consecuencias. Porque si nos burlamos de Cristo, rechazamos su amor y por lo tanto también su salvación eterna. Y vamos rumbo a una perdición eterna. Gloria al Señor. Porque dice la palabra que solamente el que cree en Él es salvo. Gloria al Señor. Algunos se burlarán de Él y los rechazarán. Otros se quedarán neutrales como Pilato. Pilato interrogó a Jesús. Vio que Jesús era inocente, no era digno de muerte. Incluso le preguntó qué es la verdad. Tenía la verdad allí en persona. Le preguntó si era rey y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Tuvo a Jesús testificándole allí. Pero la presión de la gente era más grande que el servir al Señor. Pilato, ¿qué hizo? Dice la palabra que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Mateo 27, 24. O sea, reconoció que Jesús es justo, se quiso lavar las manos. Pero usted sabe en sí que Pilato fue responsable de la muerte de Cristo. Porque aunque él tuvo presión de los principales sacerdotes y de la multitud, la persona que tenía la autoridad del gobierno de Roma en ese momento era Pilato. No eran los judíos ni la multitud que iba a decidir que Jesús muriera. La decisión venía de Pilato. Él le iba a decir sí o no. Incluso la misma pregunta que él hace revela que él sabía que él tenía la autoridad. Porque dijo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Lo que él determinara era lo que se iba a hacer. Pero él quiso quedar bien con los judíos. Él quiso congraciarse para seguir en su posición de política, hermanos. Era mejor complacer a la mayoría que complacer a uno solo. Así hay muchos que no le sirven a Dios por el que dirán, por la gente, porque aquel, siguiendo lo que hace la mayoría. Dice la Biblia que, óigame, que la puerta ancha son multitudes los que van por ahí. Óigame, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ahí, pero pocos son los que hallan la puerta estrecha. Usted sea de esos pocos, de ese remanente. No sea igual que la gente, que la multitud. No haga todo lo que hace todo el mundo. Si usted va por el camino que va todo el mundo, va a llegar también al destino que va todo el mundo. ¿Que cuál es? La perdición eterna. Sea diferente, hermanos. Resplandezca en medio de la oscuridad. A mí no me gusta ser como todo el mundo. ¿Por qué yo tengo que verme como todo el mundo se ve? Y si en realidad me veo así, algo anda mal. Porque el mundo está contra Cristo. Si usted se ve como se ve el mundo, ahora me refiero al mundo, al sistema de vida, porque todo el mundo puede ser la gente, pero ahora es el sistema de vida. Hay cristianos que se ven igualitos que un mundano y a ellos no les preocupa. Yo no me quiero parecer a un mundano. Yo quiero parecerme a Cristo. Y si vamos como todo el mundo, vamos para el mismo destino que va todo el mundo. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí. Pilato sabía muy bien que él tenía la decisión de soltar a Jesús o entregarlo para que lo crucifiquen. Pero él terminó haciendo lo que la gente quiso. Incluso en Lucas 23, 24 dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían.
Pero él quiso aparentar que estaba neutral. Pilato representa el tipo de personas que quieren quedarse neutral, no están ni con Dios ni con el diablo. Así hay muchos dentro de las iglesias hoy en día, especialmente muchos nacidos en el evangelio, muchos criados en la iglesia, hermanos, que nunca se definen, que no muestran pasión por Cristo, que no están ni a favor ni en contra. Eso es peligroso. Con Cristo hay que definirse. Amén. Cristo dijo, el que no está conmigo está con mi contra. En Mateo 12:30. Con Cristo hay que definirse. Joven, tiene que definirse. Defínase en medio de sus amigos. Resplandezca en medio de la oscuridad. Hermanos, si nosotros no nos definimos, lo estamos negando. Si nosotros no nos definimos, estamos en contra de Él. Con Dios no hay nadie neutral. O estás con Él o no estás. Y si tú no sabes si estás con Él, es porque no estás. Porque con Dios, con Jesús hay que definirse. Amén. Gloria al Señor. Yo le hago un llamado a esos jóvenes. ¿Qué harán ustedes de Jesús, llamado el Cristo? Del que tanto se les predica, del que tanto oye. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se han definido? ¿Han dicho, ok, le voy a servir? ¿Qué están haciendo con su vida? Jóvenes, es tiempo de definirse. Jóvenes cristianos, es triste. A mí me duele el corazón. Cuando yo me convertí, que tenía 14 años, los jóvenes movíamos la iglesia. Todo lo que se hacía, los jóvenes delante, hermanos. Hoy en día los jóvenes brillan. Aquí no había un joven ayer. Hablan inglés. Pueden alcanzar más personas. Y allí estamos nosotros tartamudeando el inglés para alcanzar a un americano. Pero los que saben inglés brillan por su ausencia. Están demasiado ocupados o demasiado entretenidos, diría yo. Joven, Dios te va a llamar a cuentas. Tienes que definirte. ¿Qué harás de Jesús, del que tanto oyes? ¿Le vas a servir con fervor o le vas a negar con tu indiferencia? Yo quisiera ver esos jóvenes en el fuego del Señor. Estoy orando por ellos. Sí, yo sé que Dios lo tiene que hacer, pero pon de tu parte, dispón tu corazón para que Dios te toque. Cuando yo estaba en la iglesia fría, indiferente, lo único que yo le oraba al Señor, Señor, tócame. Tócame, porque estaba fría. No sentía ni padecía por las cosas de Dios, pero Dios me tocó. Le pedía que me tocara. Hermano, Jesús es real. Amén. Y Él quiere seguidores que se identifiquen, que sean claros, que no se avergüencen de Él. Él dijo, el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y va a ser trágico en aquel día, cuando estés delante de Dios, que Jesús te diga, me avergüenzo de ti. Como decía un predicador, ¿será que tú no te avergüenzas del evangelio, pero el evangelio se avergüenza de ti? Hermanos, es tiempo de identificarnos dónde está el pueblo del Señor. Entonces otros se quedan neutrales. Déjeme decirle, hermanos, que esta pregunta, ¿qué harás de Jesús?, es una pregunta muy personal. Es una decisión muy personal que solamente cada uno de nosotros podemos contestar. Nadie más la va a contestar por ti. Solamente tú podrás contestarla. Y déjame decirte que un día vamos a estar delante del Señor. Y entonces nosotros, si no le fuimos fieles al Señor, nos estaremos preguntando, ¿qué hará Jesús conmigo? Hoy te dice el Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Qué harás de Jesús? Por un día que no le hayas sido fiel, vas a estar preguntándote cuando estés en su presencia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros hechos. Eso dice la Biblia. Todos compareceremos ante Cristo. No habrá ser humano que no dé cuenta de sus hechos, hermanos. ¿Qué diremos en aquel día? Estaremos temerosos, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Si no le buscamos a tiempo, si no le servimos, hermanos, nos espera una condenación, amén, eterna. Entonces algunos se burlarán de Jesús y lo van a rechazar. Otros quedarán neutrales, excusándose, y eso significa que lo niegan, que están en contra de Jesús, aunque ellos piensen que no. Pilato no estaba en contra de Jesús literalmente, ¿verdad? No lo dijo con su boca y aparentemente quería ayudarlo, pero no hizo nada. Se dejó llevar por los demás, por la multitud. No usó su influencia para salvar a Jesús. No se definió a favor de Jesús. Incluso dijeron los sacerdotes, es mejor que muera un solo hombre antes que muera la nación. Sí, en sentido espiritual era verdad, pero ellos lo que decían, para que se meta la nación entera en problemas, que se meta Jesús, que se muera él solo. Y claro, Dios había determinado que su hijo muriera. Pero es triste que su propio pueblo, el pueblo de Israel, los rechaza. Yo tengo agua aquí, gracias. Gloria al Señor.
Amén. ¿Qué pues harás de Jesús, llamado el Cristo? Unos se burlarán de él y los rechazarán. Otros se quedarán neutrales, pero otros creerán y confiarán en Jesús. Yo quiero ser de ese grupo, amén, de aquellos que creen y confían, gloria al Señor. ¿Y sabe quién está en este grupo? La persona que usted y yo menos nos imaginábamos, aquel ladrón en la cruz, amén. Ese quedó en el grupo de los que creyeron y confiaron en Jesús. Los principales sacerdotes, los que sabían más de la palabra de Dios, lo rechazaron y lo negaron. Pilato, aquel hombre con tanta autoridad, aquel líder romano, quedó neutral y al mismo tiempo se puso en contra de Jesús y lo negó. Pero otros creyeron, gloria a Dios por eso. ¿Sabe quiénes fueron los que más creyeron en Jesús? Los más despreciados, los más rechazados, las prostitutas, los publicanos, los pecadores. En una ocasión le dijeron los fariseos a Jesús, mira que la gente que te sigue. Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento y no a los justos. Pero en realidad ellos se creían justos, no lo eran. Gloria a Jesús. Otros creerán en él. Amén. Gloria a Jesús. Estas son las tres únicas respuestas a esta pregunta. Amén. ¿Creerá usted en Jesús y confiará en él? Gloria al Señor. ¿Obedeceremos nosotros a Jesús o estamos en contra, al igual que la multitud y los fariseos? ¿O vacilando y neutrales, al igual que Pilato? ¿O creemos y confiamos en él? Gloria a Jesús. Óigame, este ladrón, aunque al principio él no creyó en Jesús desde el principio, si usted se lee la palabra se va a dar cuenta que la misma Biblia dice en Mateo 27:44 que los dos ladrones injuriaban a Jesús, lo insultaban los dos. Pero hubo un momento en la vida de este ladrón que cayó bajo convicción de pecado, que reflexionó. Y oiga las palabras que dice en Lucas 23:39 al 43, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Yo quiero ser igual que este ladrón. Amén. Este ladrón que reconoció su pecado, reconoció que él era digno de estar allí, que realmente Cristo no debía estar ahí, pero él reconoció a tiempo, hermanos. Fue convencido de sus pecados y pudo reconocer al Mesías. Óigame, hizo una declaración tan tremenda, siendo un hombre rechazado, un delincuente, hizo una declaración tan tremenda, declaró que Jesús es el Rey eterno, que su reino no termina con la muerte, que al Jesús morir comenzaba su reino eterno. Óigame, y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Creyó que Jesús vendría a establecer su reino nuevamente, gloria al Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Me encanta Jesús. Jesús es el tipo de persona, él dijo en su palabra que el que a él viene no lo echa fuera. Él recibe a todos los que con fe se acercan a él. No importa lo humilde, no importa lo más bajo, lo más despreciado, Jesús te recibe si tú le crees, si tú le obedeces, si tú te acercas a él. ¿Y qué le dijo a este ladrón? De cierto te digo que hoy mismo, o sea, óigame, no en un futuro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. El Señor quiere llevarnos al paraíso. El Señor quiere salvarnos, hermanos. Esa misma salvación que le dio a este ladrón la extiende a cada uno de nosotros. Ahora, seguimos con la pregunta: ¿qué hará usted de Jesús? ¿Por qué tenemos que tomar una decisión en cuanto a Cristo? ¿Por qué la tenemos que tomar? Algunos la dilatan y la dilatan y la dilatan. Y después, y eso lo que están diciendo es que lo están negando y lo están negando. Simplemente, cada vez que usted pospone, está negando al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué hará usted de Jesús, llamado el Cristo? ¿Por qué tenemos que tomar esta decisión? ¿Por qué? Como había dicho, Jesús no es cualquier persona. Hay que entender eso. Jesús no es cualquier persona. Jesús es el creador de su vida. Jesús es el juez de todo el universo. La Biblia le llama a Jesús el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Jesús es el Salvador del mundo. Dice la palabra que a Jesús le fue dada toda potestad.
todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es la autoridad máxima del universo. Dice la palabra de Dios que todos sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Todos los que le rechazan serán destruidos. No podemos darnos el lujo de rechazar a Jesús y quedarnos impunes, hermanos. Hay un castigo muy grande para los que les rechazan. Él es la piedra que rechazaron los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del edificio. Óigame, rechazar a Cristo no es cualquier cosa. Hermano, eso es algo gravísimo. Rechazar a Jesucristo es lo más grave que hay. El pecado más grave es rechazar a Cristo, hermanos. No importa los pecados que cometa la gente, pero ese es el más grave. Cuando se le presenta a Cristo y los rechaza. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué haremos de Jesús? Como digo, si no nos definimos, lo estamos rechazando. Ahora, ¿qué quiere Cristo que hagamos en relación a Él? ¿Qué quiere Él que hagamos? Él dice en Mateo 10:32, dice el Señor, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué Él quiere que hagamos? Que le confesemos como Señor, como Salvador. Confesar significa reconocer. No es simplemente decir algo con la boca, es reconocer en nuestra vida que Él es nuestro Señor, nuestro amo y nuestro Salvador. Al Él venir a ser nuestro Señor, se convierte entonces en nuestro Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo del universo, el dueño de todas las cosas, el que gobierna tu vida y rige todas las cosas, serás salvo. Amén. Gloria al Señor. Él quiere que su pueblo le obedezca. Porque si le decimos Señor, pues tenemos que obedecerle. Que Él dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Hoy hay un montón de discípulos que no hacen lo que Cristo mandó a hacer, pero son discípulos. Bueno, te será discípulo a su manera, pero no a la manera que el Señor dijo. El Señor habla que hay que permanecer en esa palabra para ser verdaderamente su discípulo. En conclusión, voy terminando. Algunos se burlarán de Jesús porque se avergüenzan de Él. Otros le negarán tratando de ser neutrales, indiferentes y lo van a negar en sí. Pero otros van a creer y van a confiar en Jesús. ¿En cuál grupo está usted en este día? Les pongo o le hago la misma pregunta, el mismo desafío que le hizo Pilato a la multitud. ¿A quién preferimos? ¿A Jesús o a Barrabás? Ellos decidieron por Barrabás. ¿Pero qué hará usted con Jesús? ¿Cuál será su respuesta a la pregunta más decisiva de su vida? ¿Qué hará usted con Jesús llamado el Cristo? Fíjese, hermano, que yo no le pregunto qué piensa usted de Jesús llamado el Cristo, porque no importa lo que usted piense, sus hechos son los que hablan. Usted puede pensar que Jesús es lo mejor y decir que es el amo de su vida y el Señor, pero sus hechos son los que definen lo que usted cree. Ve que Pilato no dijo, ¿qué piensan de Jesús? ¿Qué haremos con Él? ¿Le vamos a servir? ¿Le vamos a obedecer? ¿O continuaremos indiferentes negándole, rechazándole? Hermanos, seamos sabios como aquel ladrón. Amén. Vamos a creer y a confiar en Jesús. Amén, porque Él es el único que puede salvarnos. Póngase de pie en este día. Gloria al Señor. Esa multitud eligió a Barrabás. ¿Y sabe usted, hermanos? Eligieron a Barrabás. Barrabás representa a Satanás. Y el espíritu de Barrabás, de rebelión y de muerte, anda sobre la tierra. Porque eso fue lo que eligió la multitud. Eligieron la rebelión y la muerte cuando eligieron a Barrabás, al asesino, al rebelde. Pero cuando usted elige a Jesús, usted elige la obediencia y la vida. Amén. Y eso es lo que viene a su vida, a su familia. Hay bendición cuando hay obediencia. La vida de Dios está en nosotros. Si elegimos a cualquiera de los dos, atengámonos a las consecuencias de nuestras decisiones. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, nos hace reflexionar. Oh Dios, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿Dónde está nuestra devoción? ¿Qué estamos haciendo contigo? Con la fe que decimos tenerte, Señor. Oh Dios, ¿dónde está nuestro compromiso contigo? ¿Qué haremos, Señor, con el llamado
que tú nos has hecho. Oh Dios amado, sigue tratando con tu pueblo. Sigue tú trayendo convicción, Padre. Oh Dios amado, haznos entender, sensibilízanos, Espíritu Santo, despiértanos, redargúyenos, despiértanos de ese sueño, de ese adormecimiento, de esa indiferencia. Oh Dios, que hay en nuestras vidas, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Sacarramaquia sonda, erramacay, socarrama, esemekei, Espíritu de Dios, amacanda. Obra, Señor, toca nuestras vidas. Señor, que realmente, oh Dios, aceptemos el llamado, el compromiso, Señor, de servirte fielmente. Espíritu de Dios, trae convicción a cada vida, a cada corazón, oh Dios. Trae convicción, trae obediencia. Que podamos, Señor, realmente, oh Dios, dar evidencias en nuestros hechos de que realmente te servimos. Bendito es tu nombre, Espíritu Santo. Oh, glorifícate en este día. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor, hermano. El llamado es claro. Esto no es solamente un mensaje evangelístico para almas. Yo creo que acá hay muchos que necesitan definirse, definir su fe, necesitan definir su compromiso. Mire, hermano, no es que la hermana Carolina le guste atacarlo, póngalo de esa manera, porque hay gente que lo puede tomar así, ahí va con lo mismo. Yo le amo como el Señor le ama, pero el Señor le ama más todavía. Pero hermano, si usted se lee la Biblia, no hay un evangelio así, indiferente, mediocre, eso no existe, eso nada más existe en la mente suya. Usted se va a la Biblia, es el Nuevo Testamento, y se va a encontrar incluso que el evangelio que aún decimos, algunos que estamos más o menos comprometidos, no estamos todavía como Dios quiere. Señor habla, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. O sea que dejar el primer amor es un pecado. Dice, has caído, arrepiéntete de ese pecado. ¿Cuántos aquí están en ese primer amor? Si nos examináramos, ¿cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Dónde está nuestro fervor? Hermanos, si no estamos en ese fervor, no estamos bien. Eso dice la Biblia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Dónde está su devoción? Examínese en este día. Gloria al Señor. Hacemos un llamado. Amén. Si algún otro amigo, ya Carmelina, pues ella recibió a Cristo y vamos a seguir orando por ella para que Dios haga la obra en su vida. Ella quiere buscar al Señor, ella está muy necesitada y vamos pues a ministrarla y ayudarla en todo lo que podamos. Pero si alguna otra vida, hermanos, esos adolescentes, esos jóvenes que no se definen, que están ahí, como dice Vidal, ni fu ni fa. Eso es un refrán que él tiene. Cuando algo no está claro, ni fu ni fa, no se sabe lo que es. Hermano, defínase. Amén. Tiene que tomar una decisión tarde o temprano, porque eso es lo que Dios demanda. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna vida en este día quiere comprometerse con Dios? Yo sé que este llamado no es muy atractivo, ¿verdad? Si yo dijera cuántos quieren un milagro financiero, el altar estuviera lleno. Pero compromiso, como que esa palabra, no. Gloria al Señor. Y si lo hacemos públicamente, como que se ve muy evidente y después me van a... Hermano, Dios nos ayude. Pero el Señor nos está llamando a un compromiso. Mire, de todos los compromisos son serios, pero si hay algo serio, pero también de bendición, es el compromiso con el Señor. Eso es lo mejor. Usted comprometerse con el Señor, aquel que le ha dado la vida, aquel que le quiere bendecir, aquel que solo le hará bien. Gloria al Señor. Comprométase más con el Señor. Gloria a Jesús. Señor quiere bendecir a su pueblo. Aleluya. Pero necesita, amén, que nosotros nos comprometamos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito es tu nombre. Vamos a orar por estas vidas que están aquí al frente. Gloria a Jesús. Vamos a orar, pedirle al Señor que obre en cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a tu nombre. ¿Qué haremos con el Señor? ¿Qué haremos? ¿Qué estamos haciendo con ese llamado? Con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? Aleluya. Bendito Dios. La hermana Carolina hablaba ese testimonio. Cómo el Señor la ministró. Oh, el Señor tuvo misericordia. Y trató con ella. Gloria a Jesús. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de nuestros hermanos aquí al frente, Señor.
Oramos, Espíritu Santo. Señor, no queremos, oh Dios, servirte a medias. No queremos ser cristianos inestables, de doble ánimo. Señor, queremos comprometernos contigo. Queremos tener un compromiso serio, Espíritu Santo. Queremos que seas tú tratando con nuestras vidas. Señor, queremos decidirnos por ti, Señor. Obedecerte a ti, confiar en ti, Señor. Amarte a ti sobre todas las cosas. Oh, Señor, aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro corazón. Tú sabes lo que hace falta. Tú sabes, Señor, lo que estorba. Espíritu de Dios, obra. Obra, Señor, en cada corazón, en cada mente, en cada uno de nosotros. Oh Señor, seas tú quien nos lleve de la mano, quien nos ayude, quien nos levante, Señor, quien pongas cada día ese querer como el hacer, quien nos ministre, quien nos transforme. Oh Señor, queremos definirnos en este día, no queremos quedar neutrales, queremos decidirnos por ti, Señor. Porque tú eres lo más grande que hay. Tú eres lo más grande que hay. Lo más grande y lo más precioso es servirte a ti, Señor Jesucristo. Es lo más grande. Es el llamado más sublime. Es el llamado más hermoso. Servirte a ti, Señor. Oh, bendito eres. Gracias por llamarnos, gracias Señor, gracias Señor, gracias por haber tenido misericordia de nosotros, gracias Señor, gracias Padre, gracias, gracias, gracias Cordero, gracias, oh bendito es tu nombre, bendito eres Señor.